por conveniencia y por amor a Él, que nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros anhelos puedan empatar con su voluntad. No tratar de tomar un camino diferente, apoyarnos en nuestras propias fuerzas, porque cuando nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, lo más seguro es que fracasemos. Podemos dar un buen brinco al principio, a lo mejor otro más pequeño después, pero al final vamos a terminar agotándonos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere, lo que busca en nosotros es que dependamos de Él, que no estemos nosotros emocionados cumpliendo con nuestros propios esfuerzos. Y lo que hacían estas personas en Babel, estos constructores, era establecer sus propias estructuras sociales y religiosas. Era establecer un nuevo orden, vamos a decirlo así, un nuevo orden social, económico, político, espiritual también, y por eso ellos estaban con ese anhelo de construir. Era ahí buscando, dice, hay una palabra que se llama sigurat, que dice que este sigurat era como un templo, lo que ellos pensaban construir arriba, era un templo, era como una pirámide, donde ellos iban a adorar a sus ídolos, a los dioses paganos. Entonces Dios no iba a permitir esto. ¿Por qué? Porque para empezar los esfuerzos del hombre, ¿cómo pueden compararse con la voluntad del Señor? No hay ninguna comparación. Nosotros por mucho deseo, muchas ganas que tengamos de cumplir algo, si va en contra de lo que es la voluntad de Dios, no lo vamos a lograr. Por eso lo mejor que es que nosotros aprendamos a depender del Señor. Dice la frase, para que podamos hacernos un hombre, indica también el autoempoderamiento de ellos para que lograran fama, prestigio, para que lograran finalmente lo que busca el mundo, que es poder y dinero. Eso es lo que busca el mundo, poder y dinero. Nosotros no estamos hablando que es malo tener dinero, que es tener poder, pero nosotros sabemos que cuando viene de parte del Señor, nosotros tenemos una instrucción especial para desempeñar la función que Él nos ha encomendado. Si tenemos que mostrar no nuestro poder, tenemos que mostrar el poder de Dios. Los recursos que nosotros tenemos no son recursos tampoco que nosotros obtengamos por nosotros mismos, son recursos que Dios pone en nuestras manos para que nosotros podamos también administrarlos, podamos hacer buen uso, siempre para la extensión de su reino, siempre para glorificar al Señor. Entonces, el buscar la fama, el buscar el prestigio, el buscar el poder en base a los esfuerzos personales, es una rebelión contra la propia creación de Dios, contra Dios mismo. El hecho de que uno quiera siempre tratar de superar, de sobresalir y que uno sea exaltado, va en contra de lo que Dios es. Y aquí vemos cómo esta ciudad de Babel finalmente fue el fundamento de lo que fue Babilonia. Babilonia tiene diferentes acepciones. La última que conocemos es que Babilonia es llamada también como la gran ramera. Y nosotros podemos ver hoy Babilonias modernas en el mundo, en donde vemos cómo la perdición también está presente. La división de personas que hablan diferentes idiomas. Así que vemos que nosotros, Babilonia, la fundación de Babilonia y su capital representan una forma de rebelión contra Dios. Una forma donde el hombre trata de ser más o tratar de competir con poder sobre lo que Dios tiene para poder hacerse notar. ¿Sí? Y nosotros vemos que el mundo así es. Repito, en el medio artístico, en el medio de las artes, en el medio profesional, en el medio intelectual, pues todos buscan tener un nombre. Y buscan tener un nombre porque a final de cuentas el tener un nombre va a representar pues poder, dinero. Hoy lo podemos ver también, lo podemos confirmar por medio de las redes sociales. Los famosos blogueros que acumulan y acumulan y acumulan personas para después venderse y tener un beneficio. Entonces el mundo lo que busca es eso, poder y dinero. Nosotros tenemos que buscar primero a Dios, y buscando a Dios primero todo lo demás va a llegar. Sí, todo lo demás va a llegar. ¿Por qué? Porque como veíamos ahorita en el Salmo 34:10, los que buscamos a Jehová no tendremos falta de ningún bien.
Así es que también aquí afuera de Babilonia es donde estaba la ciudad de Ur de los Caldeos, que es donde Dios llamó a Abraham precisamente para guardar a los descendientes de Abraham, al sacarlos precisamente de esa ciudad, que era una Babilonia espiritual también, donde se adoraban a dioses paganos. Entonces, vemos cómo los efectos de Babel, todos los efectos que hubo en la construcción de esta ciudad y en la construcción de esta torre, fueron superados el día de Pentecostés. Fueron superados al 50º día después de la Pascua, las 7 semanas que siguieron a la fiesta de las primicias, cuando Dios se manifestó por medio de su Espíritu Santo a los discípulos, a los apóstoles. Vamos a Hechos y vamos a leer el capítulo 2. Aquí en este capítulo 2 vemos cómo los judíos que vivían en Jerusalén entendieron milagrosamente el poder que Dios estaba mandando sobre ellos. Dice que después de la asunción de Cristo, los apóstoles empezaron a vivir un tiempo de oración, a vivir en espíritu de oración y de espera, de comunión, esperando la manifestación del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Porque ellos tenían una misión muy importante. La misión era, tenían que proclamar el Evangelio en toda la tierra. Era una obra gigantesca y desde el punto de vista humano, para el número que era de los apóstoles, pues era prácticamente imposible. Era una misión imposible la que tenían ellos que lograr. Tenían que predicar a toda tribu, a toda nación, a toda lengua y pueblo, y eran muy poquitos. Cuando mucho su aspiración era llegar a 120, pero eran muy pocos. ¿Y cómo iban a poder cumplir esta misión? ¿Cómo lo iban a poder cumplir? Lo único que les quedaba a ellos que era esperar y orar. Era único lo que les quedaba, esperar y orar. Así también nosotros, cuando tenemos que cumplir alguna misión imposible, lo único que tenemos que hacer que es esperar y orar. Esperar y orar a que se den los tiempos del Señor. No apresurarnos. Hay veces que la ansiedad, hay veces que la impaciencia nos ganan por querer lograr lo que sabemos que se va a dar. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a esperar en los tiempos del Señor, porque en ese tiempo algo está haciendo Dios en nuestra vida, algo está haciendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, algo Cristo se va a manifestar para que nosotros aprendamos a tener paciencia, a poder esperar los tiempos del Señor. Entonces a ellos lo único que les quedaba que era esperar y orar. Y repentinamente sucede algo extraordinario, algo extraordinario. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta fue una obra y una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo no empezó aquí. La obra del Espíritu Santo viene desde el principio, donde dice que en la creación la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo ya había estado trabajando de manera activa a lo largo del Antiguo Testamento y se mostró activo. Lo vemos cuando dice que se movía sobre la tierra desordenada y vacía. Lo vemos también varias veces en la vida de los patriarcas, de los profetas. Lo vemos, por ejemplo, en hechos prodigiosos como el de Sansón, de Gedeón.
que fueron hechos del Espíritu. Y también lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Encontramos al Espíritu Santo en dos eventos extraordinarios, trabajando para resucitar el valle de los huesos secos, y también cuando llega al río que por donde pasa, por donde penetra, sana todas las aguas. Entonces vemos cómo el ministerio del Espíritu Santo ya era claro en el Antiguo Testamento. Definitivamente también se manifestó en la vida y en el ministerio de Cristo. Estuvo presente. ¿Por qué? Porque después de su bautismo Jesús fue llevado al desierto, donde también pasó su prueba. Entonces el Espíritu también estuvo en la vida y en el ministerio de Cristo. Pero a partir de Pentecostés hay dos cosas que nunca más serían lo mismo. Y estas cosas son, primero, que el Espíritu Santo ahora comenzaría a habitar dentro de las personas. Nosotros, cuando recibimos a Jesús, recibimos también el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no venía simplemente sobre las personas, sino que ahora ya iba a morar dentro de las personas. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, los nacidos de nuevo iban a ser los templos del Espíritu Santo. Como somos nosotros los templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene ahora, viene y se va, como en el Antiguo Testamento. Ahora mora en nosotros el Espíritu Santo. Y ese poder que nos da el Espíritu Santo, nosotros tenemos que liberarlo. Tenemos que dejar que se muestre. Hay veces que tenemos ganas de hacer algo, a lo mejor de compartirle a alguien, o de asistir a alguien para darle una palabra de ánimo, o simple y sencillamente darle una sonrisa a alguien, pero como que nos contenemos, ¿sí? Por ejemplo, las chicas pueden decir, no, pues si es un muchacho, si me sonrío, va a decir que qué atrevida. Pero no tiene nada de malo. Nosotros lo que estamos mostrando es el amor de Dios. No estamos mostrando nosotros. El mundo lo puede interpretar de otra manera, pero es una oportunidad para que nosotros digamos, no te estoy echando los perros. Lo que estoy es mostrándote el amor de Dios. Quiero que conozcas a Cristo. Y nosotros también. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser liberado dentro de nosotros. No podemos contenerlo. No podemos mantenernos callados, no podemos mantenernos estáticos o pasivos. El Espíritu Santo necesita ser manifestado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos motiva a dar a conocer a Jesús. El Espíritu Santo nos anima precisamente a dar a conocer a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, que nosotros demos a conocer a Cristo. Y la otra cosa que también se da a partir de Pentecostés es que el Espíritu Santo ya no iba a aparecer intermitentemente, sino que ya de manera permanente iba a habitar en cada uno de los apóstoles, así como ya habita ahora permanentemente en el corazón de cada uno de nosotros. Vemos cómo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y los tres tienen participación activa en la vida de su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y así vemos como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se proyecta más la imagen del Padre. A partir del ministerio de Jesucristo, se proyecta más a Jesucristo. Y a partir de Pentecostés se proyecta más al Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos en toda la historia, así como en la vida de todos nosotros. No podemos sentirnos abandonados, ¿sí? Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, estaban maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, de donde era Tarso, Pablo, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, vemos que suceden tres hechos extraordinarios. Primero dice que hubo un viento fuerte, que hubo el sonido estruendoso, el estruendo de un viento fuerte. Hubo las lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban reunidos en ese lugar y también los cristianos alabando a Dios y comunicándose en varias lenguas. De aquí vemos uno de los ejemplos más poderosos del Señor en la vida de su pueblo. Ellos eran muy poquitos y tenían que compartir el evangelio. ¿De qué manera podían compartirlo si dice que se habían juntado en ese lugar gentes de diferentes? Eran más de 15 idiomas distintos, entre idiomas y dialectos, más de 15. ¿Cómo podían ellos transmitir la palabra si no hablaban los mismos idiomas y dialectos? Por eso vino el fuego del Espíritu Santo, porque ellos empezaron a hablar en los mismos idiomas y en los mismos dialectos. Por eso se convirtieron más. Por eso se convirtieron más. ¿Por qué? Porque el Señor les mandó el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran hablar y transmitir, poder cumplir con esa misión imposible. Y el Señor así también a nosotros nos habilita para cumplir la misión imposible, ahora que está de moda. ¿Sí? El Señor nos habilita. El Espíritu Santo hace cosas en nosotros que ni nos imaginamos. El Espíritu Santo hace cosas en nosotros que tal vez ni le esperábamos. Así estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. No empezaron a hablar cosas que no se entendieran, sino que cada uno de ellos empezó a comprender. Oye, primero pensaron que estaban borrachos, porque si uno hablaba, no sé, en arameo y otro estaba hablando en latín, sí, porque dice que también había romanos, decía, este está borracho. Pero la verdad, el que oía el arameo decía, oye, está hablando en mi lengua. Y entonces el Señor lo primero que hizo fue que a través de ese estruendo, de ese viento fuerte, captó la atención de todos. ¿Sí? A través de ese fenómeno natural captó la atención. La semana pasada hablábamos precisamente del Salmo 29. Dice, truena el Dios de gloria. Y decíamos que 7 veces viene en el capítulo 29 de Salmos, 7 veces dice la voz del Señor, 7 veces. Y habla de lo que el mundo califica como desastres naturales, que es la voz de Dios hablándonos a nosotros. El tiempo que nosotros tenemos de espera en este planeta es un tiempo para que nos preparemos. Es un tiempo para que estemos buscando a Dios, es un tiempo para que le conozcamos más, porque si le conocemos más, vamos a poder confiar más en Él. Entonces, lo primero fue ese ruido, un estruendo, un viento fuerte para captar la atención de todos. Y ya que todos estaban, dice que ese viento los unió, los juntó, y ya que estaban todos juntos, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y después vino precisamente la alabanza de todos por la comunicación que tenían al hablar los mismos idiomas. Ahora, esto no significa que las tres cosas tienen que darse para que se derrame el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es permitir, liberar al Espíritu Santo para que nosotros podamos proclamar la palabra, para que podamos hablar la palabra, para que podamos compartir la palabra. Pero si no estudiamos la Escritura, pues vamos a compartir una película, vamos a compartir lo que soñamos, vamos a compartir lo que nos pasó, y el Señor lo que quiere es que compartamos su palabra. Entonces, en aquel momento de la historia, en esas circunstancias,
Estos eventos sobrenaturales fueron necesarias para que pudieran convertirse, para que pudieran conocer las buenas nuevas del Evangelio. Y decíamos, el viento fuerte era para qué? Captar la atención. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenía que ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a toda persona. Dice el 5 y el 6, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, quiere decir de toda la tierra en aquella época se habían juntado ahí. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo me imagino que la multitud estaba confundida, estaba alarmada, estaba curiosa y expectante de que algo extraño y sin precedentes estaba sucediendo. Y el don de lenguas, o el que las lenguas de fuego cayeran sobre los apóstoles para que ellos pudieran hablar en otro idioma, no tiene que ser una evidencia precisamente del derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue para que ellos pudieran expresar en el idioma de las personas que iban a ser convertidas. De hecho, fue la primicia de la iglesia en ese tiempo, que se bautizaron más de 3,000 personas. Entonces, vemos la labor titánica que tenían que hacer los apóstoles. Por eso el Señor les dijo, esperen a que llegue el Consolador, esperen a que llegue el Espíritu Santo, porque el poder que les iba a dar para poder proclamar la palabra era tan fuerte que ellos debían estar preparados. Ellos necesitaban hablar nuevos idiomas, así como nosotros también necesitamos hablar nuevos idiomas. A ver, alguien que quiera aprender croata, o húngaro, o serbio, para poder compartir. Sí, la misión era predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vemos cómo los apóstoles recibieron ese poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles para llevar a cabo una obra tan grande, una misión imposible, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que también nos lleva a cumplir misiones imposibles. Nada más veamos a nuestro alrededor y hay algunas misiones imposibles a veces que tenemos que cumplir. Pues tenemos al Espíritu Santo para lograrlo. ¿Sí? Y no necesitamos hablar en otro idioma, necesitamos hablar nada más un buen español y que nos entiendan, ¿verdad? ¿Sí? Dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, no son galileos todos estos que hablan. Pues es que eran más de 15 idiomas y dialectos los que estaban hablando. Y entonces aquí vemos cómo esto es una paradoja de lo que sucedió en Babel. En Babel el juicio de Dios fue confundir a los hombres que estaban llenos de orgullo, llenos de arrogancia, presumiendo en sus propios esfuerzos para lograr una torre que llegara hasta el cielo. Por eso Dios, su juicio fue dispersarlos. Y en Pentecostés, ¿qué hizo? Los juntó y los unió. Nosotros podemos ver aquí también un ejemplo, lo que era la ley, el Antiguo Testamento, y lo que Dios hace ahora con su pueblo. Juntarnos, unirnos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos compartiendo nuestros testimonios, lo que nos anima a la fe, para que estemos nosotros animándonos también para salir adelante de nuestras cosas, dándonos consejo, mostrando el amor de Dios hacia nosotros. En Babel el Señor los dispersó, en Pentecostés el Señor los unió. Y eso es lo que el Señor también nos habla el día de hoy, que nosotros debemos estar unidos como matrimonios, como familias, como hermanos, como hijos, debemos estar unidos. Eso es el Señor.
Y es el poder del Espíritu Santo precisamente en cada uno de nosotros. En Babel las personas no podían entenderse. En Pentecostés todos se entendieron. Y así el Señor es también el Espíritu Santo, que nosotros lo entendamos a Él, que entendamos lo que dice la Escritura, que cada vez que nosotros lo busquemos en su palabra, entendamos lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir. En Babel, la torre iba a ser levantada para exaltar al hombre y sus logros humanos. En Pentecostés, el día llegó para que los hombres exaltaran a Dios. La torre de Babel fue una actitud de rebeldía. En Pentecostés los seres humanos se sometieron a Dios en humildad, obedeciendo el mandato que ya tenían de Jesucristo. ¿Qué contraste hay entre lo que sucedió en Babel y lo que sucedió en Pentecostés? Y así a lo mejor nosotros también tuvimos nuestra torre de Babel antes de conocer al Señor. Estábamos tan engreídos, tan entusiasmados, tan afanados, tan orgullosos en lo que sabíamos, en lo que teníamos, que íbamos a alcanzar el cielo de nuestra meta, de nuestro logro, en el trabajo, en la escuela, en lo profesional, en la vida, en riquezas, en cosas materiales. Esos eran nuestros sueños. Teníamos nuestra Babel y ahí estábamos afanados construyendo. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, nos muestra que eso de nada iba a servir, que lo verdaderamente importante era aceptar a Jesús, que eso era lo que nos iba a traer la verdadera salvación, la verdadera paz y el camino a la vida eterna. Nosotros sabemos que el gran conflicto del mundo, ¿cuál es? El gran conflicto del mundo son dos cosas: la adoración y la obediencia. Ese es el gran conflicto del mundo. Satanás, ¿qué quiere? Que lo adoremos y que lo obedezcamos. Y se opone a lo que Dios nos pide, que lo adoremos y que lo obedezcamos. Ese ha sido el gran conflicto de la humanidad, la adoración y la obediencia. Por un lado, el diablo demanda eso y hace todo lo que esté a su alcance para que las personas lo adoren a través de las cosas que hay en el mundo, de todo lo que hay en el mundo, de aparatos, de gente, de conocimientos, de dinero, de propiedades, de vehículos, de joyas. Eso es lo que busca el diablo. Y no estoy hablando en contra de que uno tenga eso. Adoración y obediencia. El diablo lo que busca es eso, adoración y obediencia. Dios quiere de nosotros adoración y obediencia. Cuando las cosas están bien, debemos adorar a Dios. Cuando las cosas no están tan bien, debemos adorar a Dios. Y precisamente cuando nosotros estamos en ese tiempo de adoración a Dios, en un tiempo de oración, en un tiempo de nuestra relación personal con el Señor, estamos siendo obedientes. El diablo ha querido siempre arrebatar la adoración y la obediencia. Pero después de la muerte de Cristo, con la resurrección, no hay más argumento para que nosotros seamos derrotados por el diablo. No hay más argumento después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Cristo venció a Satanás. El enemigo puede sugerir, puede tentar, puede hacer cualquier cosa para llevarlos a su territorio. Pero Cristo ya fue exaltado. Y nosotros debemos aceptar la exaltación a Cristo, su señorío, aceptarlo no solamente como nuestro Salvador, aceptarlo como el Señor y Rey de nuestra vida, para que Él gobierne
nuestra vida, para exaltarlo con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, que nosotros lo podamos exaltar, porque ya no hay argumento para la derrota, ya no hay argumentos. Cristo venció a la muerte en la cruz y Él mora en nosotros. Si nosotros nos sentimos derrotados, si nos sentimos abatidos, hay que pensar que es un tiempo que el Señor quiere, como ese viento fuerte, captar nuestra atención. Que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, para que podamos conocerle más y poder confiar más en Él. El Señor quiere atraernos, no quiere que estemos alejados de Él, no quiere que nada malo nos acontezca, como dice la Escritura, pero nosotros debemos ser obedientes y adorar al Señor. Dios siempre se opone al orgullo de las personas, donde quiera que éste se asome. Dios se va a oponer al orgullo. Si nosotros queremos avanzar en el reino de Dios, no debemos esforzarnos por labrarnos un nombre, no debemos esforzarnos por en nuestro esfuerzo hacer cosas para nosotros mismos, sino humillarnos ante el Señor y exaltarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a 1 de Pedro 5:6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Pedro empezó a seguir a Jesús, creyó que lo iba a conducir junto con Israel a la victoria sobre el Imperio Romano. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, los sueños de grandeza de Pedro fueron destrozados, se acabaron. Sin embargo, con la resurrección de Jesús, Él le mostró a Pedro que su vida tendría un propósito más importante de lo que él hubiera concebido alguna vez. Un propósito distinto. ¿Por qué? Porque había todo un reino por construir. Y a partir de ahí fue cuando Pedro entendió el propósito que Dios tenía para su vida. Fue cuando se quitó esas fantasías mentales de que él iba a tener un puesto público, de que él iba a poder someter a los romanos. Se entendió que había un mundo espiritual y que Dios lo iba a utilizar, lo iba a usar como un instrumento precisamente para compartir de su palabra. Y lo mismo sucede en nuestro caso, porque a veces pensamos que el Señor permite que nuestros sueños fracasen. Debemos nosotros ser humildes, exaltar al Señor, exaltar a Cristo, confiar en el Espíritu Santo y nosotros reconocer que el plan que Él tiene para nosotros es mucho mejor que el que nosotros estemos construyendo en nuestras propias fuerzas. Dios es grande, Dios es soberano, Dios es poderoso. Nos ha equipado con su Espíritu Santo. Liberemos el Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo verdaderamente se manifieste en nuestra vida para poder trabajar como los apóstoles. Poder mostrar el amor de Dios, poder mostrar el plan de salvación y que más personas lo conozcan a Él. Si nosotros el día de hoy nos sentimos abatidos, cansados, o que simple y sencillamente no hemos podido tener esa relación personal con el Señor, que no hemos podido disponer de un tiempo para estar a solas con Él, que nos cuesta trabajo orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar.